Muy buenas tardes, queridos hermanos todos. Les agradezco que estén aquí conectados a través de este medio, de las redes sociales de nuestra parroquia, en este nuestro tercer y último día de preparación para celebrar el Triduo Pascual. Estamos a unas horas de entrar a esos días en los que celebramos el corazón de nuestra fe cristiana y católica particularmente. Recordemos que durante estos primeros 3 días de la Semana Santa, antier, ayer y hoy, hemos dedicado un rato de nuestro día para meditar, para reflexionar algunos aspectos de nuestra vida y de nuestra fe cristiana que nos ayuden a celebrar con mayor provecho, con mayor intensidad, incluso con mayor alegría estos 3 días que le llamamos en la iglesia el Triduo Pascual, los 3 días de la Pascua: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábados Santos. Al inicio de esta tercera y última meditación, quisiera recordarles lo que hemos estado meditando durante estos días. Recordemos que estamos en lo que en la iglesia le llamamos los tiempos fuertes, tiempos especiales, tiempos de profunda vida espiritual. El primero de ellos es la Cuaresma. Y ya meditábamos el lunes pasado acerca de estas 3 cuaresmas que Dios en su gracia nos está permitiendo vivir. En primer lugar, la cuaresma ordinaria, la que ya pasó, que para bien o para mal, pues fue provechosa para algunos de nosotros, o quizás no tanto para otros, pero ya pasó la cuaresma. La segunda cuaresma le llamábamos a esta cuarentena que nos está tocando vivir a nivel mundial. ¿Por qué? Porque veíamos que tiene muchos rasgos de una auténtica cuaresma. Sobre todo porque está favoreciendo nuestro encuentro con Dios. Cómo hemos estado orando estos días, buscando a Dios de todo corazón. Cómo hemos estado en nuestras casas, viviendo, conviviendo y tratando de practicar el amor cristiano, la solidaridad también con los más pobres y necesitados. Entonces esta cuarentena sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial también es una especie de cuaresma. Y también hablábamos de una tercera cuaresma, que es el tiempo de recuperación que vendrá después de esta contingencia, que sabemos que un día llegará y tendremos que volver a levantarnos y reiniciar muchos aspectos de nuestra vida familiar, laboral, eclesial incluso. Tendremos que regresar a la iglesia, pero con un corazón nuevo. Entonces, queridos hermanos, son esas 3 cuaresmas de las que hablamos el lunes pasado. Ayer hablábamos de 3 semanas santas importantes en nuestra vida. La primera de la que hablamos es aquella que vivimos todos los años, con las costumbres que solemos tener en estos días de Semana Santa. La Semana Santa tradicional, podemos llamarle así. La que hubiéramos vivido una vez más de tantas, si no hubiéramos estado en estos tiempos de pandemia.
quizá hubiera sido una Semana Santa más ordinaria, como la que hemos vivido quizá todos los años. Hablábamos de otra Semana Santa que es la que estamos viviendo, la que nos está tocando vivir. No la elegimos, ninguno de nosotros, queridos hermanos, eligió tener que quedarse en casa. Lo elegimos después, cuando se nos recomendó a nivel mundial y especialmente en nuestro país, se nos recomendó permanecer en casa. Tenemos que vivir esta Semana Santa, peculiar, única, podríamos decir incluso inolvidable. La Semana Santa del 2020 sin duda quedará en nuestro corazón, quizás toda la vida. Y la tercera Semana Santa, de la que hablábamos ayer, era la de todas las semanas del año, que si nosotros vivimos al ritmo cristiano, todas las semanas pueden ser santas si las vivimos santamente. Especialmente recordábamos que el domingo es el día para volver a encontrarnos con Jesús resucitado. Y otros momentos de la semana que los podemos vivir también como vivimos la Semana Santa. Entonces, esto es, queridos hermanos, lo que hemos reflexionado hasta hoy. 3 cuaresmas que nos ha tocado vivir y 3 semanas santas que también podemos vivir. Y para completar nuestra preparación, queridos hermanos, para el Triduo Pascual, vamos a reflexionar hoy acerca de este último tiempo fuerte que sigue a la Semana Santa y que se llama la Pascua. La Pascua. Le hemos llamado a esta reflexión precisamente así, para seguir una analogía con las otras reflexiones de los días anteriores. Le hemos llamado las 3 Pascuas del cristiano. Las 3 Pascuas del cristiano. Les invito a que dispongamos nuestro corazón, queridos hermanos, para reflexionar y poder así llegar bien dispuestos a la celebración del Triduo Pascual, que comienza dentro de unas horas, el día de mañana. Y para empezar, queridos hermanos, quisiera leerles un pequeño texto tomado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es la lectura del Nuevo Testamento que hacemos la noche de la vigilia pascual. Cuando en la iglesia estamos celebrando alguna grande fiesta, a lo mejor estamos muy emocionados, muy atentos de todo lo que está pasando. Y precisamente por esto, a lo mejor por el nerviosismo, a lo mejor por la expectación de lo que va a suceder, a veces le prestamos muy poca atención a la palabra de Dios de esos días. O a los detalles, pasan tan rápido todos los detalles, que a veces, queridos hermanos, no tenemos el tiempo y la disponibilidad para asimilar todos los momentos de estas grandes celebraciones. Pasan muy rápido. Por eso es conveniente que antes de estas celebraciones tomemos algunos elementos que nos puedan ayudar para vivirlas mejor cuando llegue su momento. Dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6, se las leo. Luego pueden
acudir ahí a sus sagradas escrituras y releerlo o volverlo a meditar. Dice así: hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Palabra de Dios. Estamos a punto de celebrar la Pascua. La palabra Pascua, queridos hermanos, significa paso. Paso. Esto tiene hondas raíces bíblicas. Recordemos que cuando Dios liberó al pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, atravesando por el Mar Rojo, pasando por el medio del mar, fue liberado por Dios. Los egipcios fueron vencidos, los que estaban sometiendo al pueblo de Israel. Y así el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad. Y eso lo celebraban los judíos, lo celebran hasta hoy cada año. Es la Pascua judía, el paso del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Esa es la Pascua judía. De la misma manera como los judíos pasaron de la muerte, de una situación de muerte por ser esclavos en Egipto, a una situación de vida y de libertad, así Jesús pasó de la muerte a la vida. Murió por nosotros en la cruz y al tercer día resucitó para no morir jamás. Ese paso que dio Jesús, nuestro Señor, de la muerte a la vida, ese paso es la Pascua del Señor. Esa es la Pascua cristiana. Eso es lo que celebramos. Por esto, a estos días se les llaman los días de Pascua, la fiesta de Pascua, porque estamos celebrando en estos días ese paso que nuestro Señor Jesucristo hizo de la muerte a la vida. Es la Pascua. Y como nosotros lo sabemos, particularmente la noche del sábado, celebramos esta Pascua, este paso. Después de haber estado acompañando a Jesucristo el Jueves Santo en su última cena, en su pasión, después de haber estado acompañándolo el Viernes Santo en su entrega y en su muerte en la cruz, el sábado en la noche celebramos la Pascua del Señor, el paso de Jesús de la muerte a la vida. Y eso lo celebramos la noche del sábado. Incluso en el pregón pascual, que es este canto precioso, esta alabanza preciosa que se hace al inicio de la vigilia pascual, donde se va recordando todo este misterio,
se le llama así. Estas son las fiestas de Pascua. Y inmediatamente comienza en la iglesia el tiempo de Pascua. Un tiempo. En la iglesia son 50 días de Pascua, del tiempo de Pascua, donde celebramos con alegría, con paz, con gozo, esta vida nueva de Jesucristo y esa vida nueva que el Señor quiere dar a cada uno de nosotros, sus discípulos. Entonces, queridos hermanos, nosotros también estamos llamados a vivir esa Pascua, ese paso de la muerte a la vida. Ese mismo paso que dio Jesús, nosotros también como discípulos suyos estamos llamados a vivirlo, a pasar de la muerte a la vida. ¿Y cuáles son estas 3 Pascuas del cristiano? Es lo que vamos, queridos hermanos, a meditar a la luz de la palabra de Dios hoy. El primer paso de la muerte a la vida lo daremos, queridos hermanos, cuando físicamente hayamos muerto y resucitemos para la vida eterna. Esa será nuestra última Pascua. La menciono ahora, ¿verdad?, porque nos puede ayudar a comprender mejor lo que es pasar de la muerte a la vida. Aunque esa será nuestra última Pascua. Algún día, queridos hermanos, vamos a morir. Vamos a visitar la tumba. Algún día, queridos hermanos, nos tendremos que ir de este mundo. Ciertamente que a nadie nos gusta esta situación, pero sabemos que la muerte es parte de la vida y es el último paso que tenemos que dar en esta vida. Pero sabemos que si hemos muerto con Cristo, como dice la palabra de Dios, resucitaremos con Él. Y esa será nuestra última Pascua. Podemos llamarle que esa es una de nuestras Pascuas, de los pasos, del paso que vamos a dar de la muerte a la vida. En la última cena, Jesucristo les dice a sus discípulos: me voy a prepararles un lugar. Un lugar. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a vivir con Cristo eternamente. Y esa será nuestra Pascua física, corporal. Podemos decir que esa es nuestra primera Pascua. La Pascua física, la que experimentaremos y viviremos en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Pasaremos de la muerte a la vida. La segunda Pascua, queridos hermanos, que yo les invito a que contemplemos hoy, es la Pascua sacramental, misteriosa. Dice la palabra de Dios que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo. Hemos sido incorporados a su muerte y a su resurrección. Desde el día de nuestro bautismo, queridos hermanos, podemos decir que pasamos de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque el bautismo es este sacramento, este rito que comunica una vida nueva a los bautizados. El día de nuestro bautismo, queridos hermanos, fue nuestra primera Pascua. Recordemos que el día de nuestro bautismo
se nos perdona el pecado original. Y si fuimos bautizados ya grandes, adultos o jóvenes, ya en uso de razón, se nos quedan perdonados todos nuestros pecados. Y comienza en nosotros una vida misteriosa, una vida espiritual, una vida mística, una vida de unión con Cristo. Entonces, en el sacramento del bautismo, queridos hermanos, pasamos de la muerte a la vida, porque se nos borran nuestros pecados. Comenzamos a ser templos vivos de Dios. Somos injertados a Cristo, como dice aquí, ¿verdad? Somos incorporados a Cristo. Nos unimos a Cristo. Comenzamos a ser cristianos. Es decir, comienza una vida nueva en nosotros. Y cada vez, queridos hermanos, que vivimos un sacramento, pasamos de la muerte a la vida. Pensemos, por ejemplo, cuando nos confesamos, cuando acudimos al sacramento de la reconciliación y lo vivimos bien. Experimentamos un nuevo nacimiento, un paso de la muerte a la vida. Llegamos cargando nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros dolores, nuestro arrepentimiento. Y venimos, ¿verdad? Y confesamos nuestros pecados, recibimos la absolución o el perdón de nuestros pecados. Entonces experimentamos un paso de la muerte a la vida. Después de estar cargando nuestros pecados que nos lastiman, que lastiman a los demás, que nos hacen vivir tristes, sin sentido, sin alegría, que matan la alegría de nuestro corazón. Qué hermoso, queridos hermanos, es experimentar el gozo del perdón. El perdón de Dios que nos llega por medio del sacramento de la reconciliación. Cada vez, queridos hermanos, que participamos de alguno de los sacramentos de la iglesia, pasamos de la muerte a la vida. El bautismo, ¿verdad? La confirmación, por ejemplo, sabemos que en el sacramento de la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros con todos sus dones, con todos sus carismas, con todos sus frutos. Y es otro paso de la muerte a la vida. Cuando nos vamos a confesar, queridos hermanos, incluso hasta psicológicamente experimentamos un paso de la muerte a la vida. Llegamos todos tristes, apesadumbrados, cansados por nuestros propios pecados. Y cuando nos confesamos bien, experimentamos un alivio en el alma, un descanso en el alma. Es una verdadera Pascua. De una situación de muerte en la que nos encontramos por nuestros pecados, pasamos a una situación de vida y de alegría al experimentar el perdón de Dios. Esa Pascua sacramental, queridos hermanos, la experimentamos cada vez que acudimos a los sacramentos. Por ejemplo, cuando participamos del sacramento de la Eucaristía, cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, experimentamos una verdadera Pascua, un verdadero paso de la muerte a la vida. Venimos también cansados, venimos agobiados, y cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, queridos hermanos, somos fortalecidos. Recordemos aquellas palabras de Jesús que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ya la vida eterna. El que come bien el cuerpo de Cristo tiene vida eterna. Es una Pascua, queridos hermanos, es una Pascua. Y así cada uno de los sacramentos.
Por ejemplo, cuando alguien se casa por la iglesia, cuando se casa bien, no cuando se casa presionado, o cuando se casan engañados, o cuando se casan, ¿verdad?, inmaduros, eso es otra cosa. Sino cuando deciden casarse bien por la iglesia, recibir la bendición de Dios por el sacramento del matrimonio, es una verdadera experiencia del paso de la muerte a la vida, de estar en una situación distante de Dios. Incluso yo he escuchado a muchas personas, soy sacerdote, me toca acompañar a muchas personas que están en el camino de casarse y se sienten, antes de hacerlo, se sienten lejos de Dios, se sienten que están en pecado, sienten que no pueden recibir bien el cuerpo de Cristo, que no pueden confesarse, que no pueden participar plenamente de la vida de la iglesia. Y ya cuando deciden casarse bien, recibir, administrarse mutuamente el sacramento del matrimonio, entonces comienza una vida nueva en ellos. Es una Pascua, hermanos. Es una manera de pasar de la muerte a la vida, casarse bien por la iglesia. Otro de los sacramentos, ¿verdad?, por mencionar algunos, la unción de los enfermos. Muchos piensan que la unción de los enfermos es para despedir al enfermito, para que muera bien, muera en paz. No es así, hermanos. El sacramento de la unción de los enfermos es para pedirle a Dios la salud de los enfermos. La salud. La salud del cuerpo y la salud del alma. Claro que si es un enfermo grave, agonizante o en fase terminal, pues lo más probable es que aquel enfermito pues fallezca. Pero administrándole el sacramento de la unción de los enfermos, le pedimos a Dios por la salud física de este enfermito y por la salud espiritual también, para que si Dios se lo va a llevar, se vaya reconciliado y se vaya en paz de este mundo. Pero lo primero que le pedimos a Dios cuando administramos el sacramento de la unción de los enfermos es la salud, no la muerte del enfermo, no la muerte, la salud del enfermito. A mí me ha tocado ver, queridos hermanos, en varias ocasiones, cómo el sacramento de la unción de los enfermos levanta al enfermo. Lo levanta, físicamente y espiritualmente también. Es un paso de la muerte a la vida. Y si llegara a fallecer, tenemos la certeza de que pasará de la muerte a la vida. También es una Pascua, queridos hermanos. Y así podemos llamarle a esta la segunda Pascua de los cristianos. Cada vez que participamos bien de los sacramentos, de cualquiera de los sacramentos. Entonces, queridos hermanos, primera Pascua del cristiano, la Pascua física corporal que algún día pasará cuando pasemos de este mundo al Padre, de la muerte a la vida. Primera Pascua del cristiano. Segunda Pascua del cristiano, cada vez que participamos bien de los sacramentos, pasamos de una manera misteriosa, pero real, de la muerte a una vida nueva. Es la segunda Pascua del cristiano, la participación en los sacramentos de la iglesia. Y la tercera Pascua del cristiano, queridos hermanos, es la Pascua existencial, ordinaria, cotidiana, la de todos los días. Y ahora vamos a ver, queridos hermanos, que todos los días estamos llamados a pasar de la muerte a la vida.
en nuestra existencia cotidiana. Es la Pascua existencial, la Pascua de cada día. Por ejemplo, cuando despertamos, ¿acaso no experimentamos, queridos hermanos, que el sueño profundo es una manera de prepararnos a morir? Algunos poetas incluso comparan el sueño con la muerte y el despertar con la resurrección. A veces lo decimos medio en broma, medio en serio, queridos hermanos, cuando una persona ha dormido, está durmiendo profundamente y luego se despierta y no se dio cuenta de nada de lo que ocurrió, le decimos: oye, parece que te moriste. Estabas tan profundamente dormido que parece como que estuvieses muerto. No sé si a ustedes les ha pasado de vez en cuando que, por ejemplo, durante la noche llueve mucho y torrencialmente, y truenos y relámpagos, y cuando estamos profundamente dormidos ni siquiera nos damos cuenta. Y al día siguiente que vemos que está todo mojado y todo encharcado, decimos: pues llovió en la noche. Pues sí, ni cuenta me di, como si estuviera muerto. Pero el despertar, queridos hermanos, cada día pasamos de la muerte a la vida cuando nos despertamos. Despertar en la mañana, queridos hermanos, es un paso de la muerte a la vida. Es una nueva oportunidad para vivir, para ser mejores. Qué grande es Dios, queridos hermanos, que todos los días nos da la oportunidad de ser mejores. ¿Cuántos días nos ha concedido Dios? Y todos los días son un paso de la muerte a la vida, del sueño al despertar. También, queridos hermanos, cuando tenemos la oportunidad de reiniciar algún proyecto de vida. Por ejemplo, queridos hermanos, ahora que cuando termine esta contingencia, vamos a tener la oportunidad de reiniciar nuestra vida laboral. Es un paso también. Es un paso a una vida mejor. Pero sobre todo cuando dejamos algún vicio o algún pecado. Yo te pregunto, en este momento, ¿tienes algún vicio, algún defecto de carácter? ¿Algún defecto en tu personalidad, en tu manera de ser? Déjame decirte que el día que lo dejes, vas a pasar de la muerte a la vida. Y vas a hacer que pasen de la muerte a la vida los que viven contigo. Pensemos, por ejemplo, cuando se recupera una persona que tiene un vicio, un alcohólico, vamos a poner. Cuando un alcohólico deja el vicio, experimenta una Pascua. Pasa de una situación de muerte en que lo ha sumido su alcoholismo, lo ha sumido a él y a su familia. Comienza a dejar este vicio, quizás con todo el dolor y con todo el esfuerzo del mundo, pero va a experimentar una vida nueva, una vida feliz, una vida en paz, una vida plena. Dejar un vicio es pasar de la muerte a la vida. Pero no solo dejar un vicio, sino quizás dejar algún odio o algún resentimiento. Yo te pregunto, ¿tienes en este momento de tu vida algún resentimiento contra alguien que a lo mejor te ha estado acompañando toda la vida? ¿Hay en tu corazón algún odio muy grande contra alguien? A lo mejor
no has podido perdonar a alguien por algún daño que te hizo. Yo te aseguro que el día que lo perdones de todo corazón, vas a pasar de la muerte a la vida. Porque esa falta de perdón es a ti a quien te está matando. Ese odio, ese resentimiento contra aquella persona, el día que lo superes con la gracia de Dios, pasarás de la muerte a la vida. ¿Sí? Todos tenemos, queridos hermanos, algún defecto que tenemos que dejar. El día que dejes de criticar a tu prójimo, vas a pasar de la muerte a la vida, porque le haces mucho daño a él y a ti. El día que dejes de juzgar a los demás, pasarás de la muerte a la vida. Y así, queridos hermanos, luchar contra nuestros defectos es una Pascua, es pasar de la muerte a la vida. Levantarse, por ejemplo, de un fracaso. Yo también te pregunto hoy, ¿has experimentado algún fracaso en la vida? Pensemos un fracaso laboral. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, fracasamos en algún trabajo? Pues levantarse de ese fracaso es una Pascua. Aprender de nuestros errores, queridos hermanos, para no volver a cometerlos, también es una Pascua. Entonces, queridos hermanos, por ejemplo, levantarse de un fracaso matrimonial o reiniciar una relación más profunda, más madura con tu esposo o con tu esposa, es una verdadera Pascua. ¿Cuántos matrimonios experimentan que se están muriendo, que su matrimonio se está acabando, que su familia se está desmoronando, que su familia se está hundiendo, que su relación conyugal se está hundiendo, se está muriendo? Y después de intentarlo, de buscar ayuda, de buscar a Dios, de entrar a algún retiro, de buscar alguna terapia, de buscar algún grupo o alguna persona, experimentan una renovación de su matrimonio. Salvan a su familia. Es una verdadera Pascua. A mí me ha tocado acompañar a muchos matrimonios, muchos de ellos que están a punto de fracasar su relación, pero buscan a Dios, buscan a la iglesia, buscan algún grupo, buscan buenas compañías, deciden dejar a un lado sus defectos, sus pecados, y entonces, queridos hermanos, comienza una nueva vida, una verdadera Pascua. Reiniciar una vida matrimonial, queridos hermanos, o una vida familiar, es una Pascua. Y así, queridos hermanos, tenemos todos los días la oportunidad de vivir una vida nueva, de vivir como verdaderos cristianos. Quizá también en la iglesia, finalmente, queridos hermanos, para no alargarnos más, a veces en la iglesia también tenemos nuestras frustraciones, nuestras decepciones. Nos decepcionamos de nuestro grupo, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestro párroco, de nuestro asesor, de nuestros asesores. Y entonces experimentamos una muerte y decimos, yo ya me voy de la iglesia, no tengo nada que hacer aquí. Pero levantarse de ese estado de ánimo, redescubrir la fe, volver a orar, salir adelante, queridos hermanos. ¿Cuántas veces nuestros grupos o nuestras comunidades en la iglesia parece que se están muriendo? Pero cuando buscamos a Dios y nos esforzamos por salir adelante,
experimentamos una Pascua, una verdadera Pascua, un renacimiento, incluso en la iglesia. A veces parece que nuestras parroquias, comunidades o grupos se están muriendo. Pero cuando le echamos ganas, con la ayuda de Dios, volvemos a nacer. Esa es la Pascua de todos los días, queridos hermanos. Entonces, para resumir, la Pascua que vamos a vivir, la última que viviremos, será la física, cuando pasemos de este mundo al Padre. La Pascua que vivimos cada vez que participamos de los sacramentos es una verdadera experiencia de revivir, de renacer a una vida mejor. Y la Pascua existencial que estamos llamados a vivir todos los días, cuando pasamos de la soledad al amor, de la tristeza a la alegría, del pecado a la gracia. Queridos hermanos, esa es la Pascua de todos los días, la Pascua existencial. Vamos a pedirle a Dios, queridos hermanos, que sepamos vivir así y que lo que vamos a celebrar estos días nos ayude para hacer esa verdadera experiencia de que así como Jesús pasó de la muerte a la vida, también nosotros pasemos de la muerte a la vida todos los días de nuestra vida. Vamos a pedírselo al Señor en esta tarde. Les agradezco mucho, queridos hermanos, su atención. Les invitamos a seguir atentos de esos mensajes que estamos haciéndoles llegar desde aquí de nuestra querida parroquia San José del Mar de aquí de Cozumel, y vamos a disponernos para celebrar el Tríduo Pascual ya dentro de unas horas. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.